A esta hora hay una orden que le han dado a Delcy Rodríguez. El problema de Diosdado Cabello tiene que ser resuelto. Le habrían dado ya un término de 72 horas para que Delcy Rodríguez resuelva el problema de Diosdado Cabello. Y parece que se está dando eso y que Delcy habría pedido un poco de tiempo porque vemos pues que Delcy ha iniciado ya con una especie de desmantelamientos del régimen del antiguo régimen madurista, del antiguo régimen chavista. Ya estamos hablando de otra cosa. Es como que Delcy estuviera realmente trabajando para la CIA, pero simplemente por alguna especie de perdón que le pueden dar en Estados Unidos, pero ese perdón no puede darse en Venezuela. Sin embargo, ella necesita lograr las metas que le han puesto a ella, y entre eso es lo de Diosdado Cabello, que es una parte un poco engorrosa, porque han pasado muchísimos meses, y a pesar de que hablaron con Diosdado Cabello, y a pesar que se habla de que el mismo general Donovan había hablado con Diosdado Cabello parece que no quiere obedecer, no se quiere ir a Brasil, no quiere cooperar, no quiere hacer nada. Y cuando vemos esto, por supuesto que Delcy tiene que empujar y actuar, y eso sería como una especie de orden de captura que se dé a lo interno y que simplemente Estados Unidos es quien lo tendrá que decir. Delcy lo puede negar, al igual que negó que iba a entregar a Nicolás Maduro y se tomó un selfie. La podemos ver mañana tomándose un selfie con Diosdado Cabello para que baje esto, y al final no significa que no va a ocurrir, lo hemos visto. Le han dado 72 horas para resolver lo de Diosdado Cabello. Y lo hemos visto que hay 12 fuentes que han estado confirmando de que hay un patrón que se sigue dando, que son las detenciones masivas. Y en algún momento, entre este mismo miércoles o incluso el próximo sábado o antes del sábado, ¿verdad? Se puede dar esto. ¿Cuándo recibe esta información Delcy Rodríguez? Lo ha estado recibiendo desde hace mucho tiempo, y por supuesto que esto se puede dar en cualquier momento, se puede dar ya sea un poco más allá, pero le han dado a Delcy Rodríguez 72 horas para que resuelva el problema de cómo desarticular a Diosdado Cabello, que no lo tenga que hacer Estados Unidos, que tenga que se vaya o no. Hay un canal, hay canales entre Washington y Delcy, y algunos canales que no son públicos, pero por supuesto son comunicados que se dan entre ellos mismos y que tiene que ver muchísimo. Ahora se está hablando ya del Regional Security Officer de la Embajada Americana, que empieza a operar esta misma semana. Es un equipo de seguridad que tiene línea directa con el Palacio de Miraflores. Y Barrett, el encargado de negocio de Estados Unidos, tiene línea directa también con Marco Rubio, que lo puso ahí para eso. Y en sus primeras reuniones en Caracas, lo que está dando es que habría transmitido a través de algunos canales un mensaje que no lo vamos a ver en ningún tipo de cable diplomático desclasificado, pero que qué vas a hacer con Diosdado Cabello, que tienes un plazo de 72 horas y es el formato clásico de los ultimátums diplomáticos americanos. Donald Trump le dio hasta una semana a Maduro. A Diosdado le han estado dando. Parece que se le ha estado postergando, y esto todavía no ha aparecido en público, pero parece que le han estado postergando esas semanas también que le han dicho a Diosdado. Esta semana, la otra semana, y él se hace como oídos sordos. ¿Por qué? Porque va ganando tiempo. Y también Delcy, cuando no tiene mucha presión para hacerlo, también tiene esto. Pero ahora hay un timing grande. Ya llegó el embajador de Estados Unidos. No podían dar un ultimátum con Dogu. Dogu fue un canal de apertura. Ahí está. Ahora está el canal de la presión a través de Barrett. Lo que ocurrió en Madrid, por supuesto, que ya fue la imagen que también se necesitaba para justificar todo tipo de fase. Y en este momento tenemos que ver que hay precedentes históricos en esto de 72 horas. ¿Por qué? Porque a Noriega en Panamá, Washington le dio también múltiples oportunidades, igual que a Maduro, de salir de manera negociada antes de la operación Causa Justa. Y cuando los plazos vencieron y sin respuesta, como lo que está ocurriendo en este momento con Diosdado, ejecutaron una operación. Pero lo que nadie cuenta es que le dieron 72 horas antes a la operación, le dieron mensajes a través de intermediarios.
panameños, diciéndole que tenía una ventana para salir y no lo usó. Terminó en la Nunciatura Apostólica en Panamá durante 10 días antes de rendirse. En Serbia también pasó con Milosevic. Es lo mismo. Había una negociación de su entrega al Tribunal de La Haya, tardó meses y ocurrió justo cuando ya no tenía ninguna opción. El patrón, lo mismo, resistencia inicial, ¿verdad? En un lugar donde se esconde, ¿verdad? Porque se refugió también en su residencia con guardaespaldas durante semanas, ¿verdad? Y después la negociación forzada. Y por supuesto también Charles Taylor en Liberia en el año 2003. Se resistió durante meses, igual que lo hizo Maduro, pero igual que lo hace Diosdado. Y simplemente Charles Taylor estuvo en el Palacio Presidencial. La comunidad internacional le pidió que saliera. Nigeria, así como Brasil, le ofrece asilo y vaciló Taylor. Lo mismo que Diosdado Cabello, está vacilando en irse a Brasil. Cuando la presión militar, manejada por este tipo que está ahora bajo la CIA, y la presión diplomática, ¿verdad? Con Marco Rubio, él aceptó, por ejemplo, en este caso, allá, aceptó el asilo, pero tardó 2 años en ser entregado al tribunal especial, ¿verdad? Porque Nigeria no lo extraditó. Ahora, las rutas de fuga de Diosdado Cabello. Hay rumores que Diosdado Cabello no se va para allá, es como una especie de Maduro. No se va a ir para Brasil porque tiene miedo, no se va a ir para otro lugar porque no lo van a aceptar y no sabe cómo manejar esto. Pero cuando la realidad le queda la cuestión más primitiva, que es huir dentro de, ya sea en la frontera con Brasil, Colombia, ¿verdad? O Guyana. Y Venezuela, recordemos, y esto es algo muy importante y por eso que los mismos norteamericanos fueron a practicar aquí también antes y durante todo lo de Maduro y después en la selva del Darién. Y que Venezuela tiene 2.219 kilómetros de frontera con Colombia y que hay una parte histórica donde opera el ELN. Recordemos que Diosdado se había dicho que se había escapado en ese momento para allá, el 3 de enero, y que se sabe que mientras que hayan cargos federales todavía hacia Diosdado Cabello, él básicamente o se va para otro país sin decirlo de manera clandestina, al final a esa gente siempre lo agarra, pero tenemos que ver que hay una cuestión que es real. Hay una selva bastante densa, hay una ruta de Táchira o Apure hacia territorio colombiano de zonas donde el ELN controla el acceso y es una opción física que existe, pero el problema es que Colombia tiene relaciones con Estados Unidos, pero no mucho, porque Petro también ya tiene cargos ahora de Estados Unidos, pero se sabe que la parte militar y el Congreso, y que ya se acaba eso también muy pronto, lo de Petro, pero sigue siendo un problema porque todavía está Petro por algunos meses más. La frontera de Brasil también ha sido así. Ya Diosdado Cabello ha hecho esos movimientos antes. Diosdado Cabello estuvo a punto nuevamente de escapar hace algunos meses atrás, después de lo de Maduro, y se fue. Se le vio su avión volando muy cerca a la frontera de Brasil. Luego vimos que también el avión de Delcy Rodríguez se fue para allá. Allá estaban planificando algo. Y sí, como todo está vigilado, ellos tienen que hablar esto de manera presencial. Pero en ese momento algo se arregló. Ya sabemos que también esta gente de Brasil ha ido a hablarle a él que se tiene que ir, al igual que lo hicieron con Nicolás Maduro. Y la otra es dentro de Venezuela. Y es la opción que se parece un poquito a lo de Noriega, pero Noriega no duró mucho, ¿verdad? Pero Diosdado Cabello tiene acceso a instalaciones militares y a infraestructura del SEBIN que él todavía controla. Entonces, quizás en alguna instalación militar él podría atrincherarse. Y esa es alguien que cree que puede resistir, pero él no sería para huir, ahí sería para negociar mejores condiciones desde una posición de fuerza. El problema es que si se refugia en una instalación venezolana, él sí puede rodearlo, ¿verdad? Básicamente con las nuevas Fuerzas Armadas alineadas con Washington, y si está en algún civil, la inteligencia americana que ya lo monitorea en este momento también lo pueden localizar. Entonces, ¿qué le queda? Se habla mucho que la frontera con Guyana, y es la ruta menos obvia, pero por eso es la que más se habla en este momento. Con la disputa del Esequibo, la presencia histórica de Venezuela en esa frontera crea zonas como de ambigüedad territorial que podrían ser exploradas básicamente por Diosdado Cabello. Al entrar él ahí y estar ahí, él queda
en alguna manera medio escondido, tratando de ganar más tiempo. Es decir, cuando él ya no pueda ganar tiempo con la conferencia del PSUV y que no pueda ganar tiempo con su programa, etcétera, que es lo primero que vamos a ver desarticulado. Y todas las semanas nosotros lo decimos hasta que a veces nos podemos equivocar o no, pero que él esta semana probablemente no dé. Tenemos que esperar el lunes cuando él habla. Vamos a ver si hay algo que pueda decir en el PSUV, si es la última vez que habla, si lo hace al aire libre o no. Pareciera que como que hasta nos oyen y nos analizan para hacer exactamente todo lo contrario, porque lo que hemos visto aquí y lo que nosotros decimos luego ellos van y lo tratan de emparejar, y probablemente es porque se hace eco también con muchos otros analistas. Ahora bien, la salida negociada antes del regreso de Machado, la posibilidad es bastante alta. Tenemos que ser bastante honestos con lo que está ocurriendo, porque le dan las 72 horas a Delcy y Delcy en 72 horas tiene que decir qué va a hacer con Diosdado Cabello. No es que Diosdado Cabello tiene hasta el martes o miércoles. No. A Delcy Rodríguez le dan eso en este momento. Se tiene que hablar de eso y se tiene que decir. Entonces, Delcy, lo que pasa es que Delcy, diciendo que conoce muy bien al monstruo desde adentro, ha dicho unas cuestiones que no ocurren y que sin querer sí le dan tiempo a Diosdado. Es como cuando la gente deja el postre de último o peor aún, uno se come todo lo rico primero, pero lo feo de último. No lo he visto, pero eso es como cuando dejas la tarea más difícil de último momento y se hace así. Entonces podría haber una fuga hacia Colombia o hacia Brasil de manera desordenada por pura desesperación. Y una fuga desordenada tiene una probabilidad baja, porque sin acuerdo previo es la peor opción para Diosdado Cabello, pero mantenerse con el ELN, etcétera, por allí sí podría ser. Es como si se lo secuestraran y entonces desaparece. Y 72 horas es un formato de ultimátum de los Estados Unidos y no lo van a confirmar, no lo va a aparecer en ningún lado, pero con lo que estamos viendo, más las filtraciones del New York Times, más lo de Barrett, la purga, ¿verdad? Y todo esto, parece que hay un mensaje que Delcy tiene que responderle a Washington. Y ese es un mensaje que tiene que decirlo en 72 horas. Ella tiene que decir cuál es algún tipo de contrapropuesta o qué es lo que es. O sea, se está hablando de la manera de la inteligencia de cómo detener a Diosdado Cabello. ¿Quién mejor que Delcy Rodríguez, que lo conoce desde las entrañas, para hacerlo simplemente con lo que ya conoce Washington? El general Donovan, Marco Rubio y toda la operación que se hizo el 3 de enero. Pero Diosdado podría desaparecer por el ELN, retirarse como si estuviera secuestrado, nadie lo ve, ¿verdad? Pero eso no lleva a nada. Eso sería rendirse para él. Pero puede que ocurra eso, porque si no acepta ir a Brasil, no acepta cooperar o no acepta entregarse, ¿verdad? Y que sabe que Delcy lo tiene que entregar, entonces tiene que ver. Eso también se maneja y Diosdado Cabello lo sabe y casi ningún analista lo ha estado planteando en voz alta porque parece que es un poco incómodo y no nos gustaría mucho esto, porque tendríamos que ver que hay muchos actores involucrados que no le gustaría, pero si Diosdado se va a esos lugares donde hay pistas clandestinas en la frontera colombo-venezolana, que él mismo supervisó de manera personal, la construyó operativamente y recibe un ultimátum luego de Delcy, la lógica del proceso sugiere que apenas que él lo sepa realmente, usará allí para quizás irse a otro territorio donde ningún estado tiene control completo. Y tenemos que ver que el indictment de Estados Unidos del 3 de enero del 2026 establece que Diosdado Cabello viajó regularmente a estas pistas aéreas, ¿verdad? Que están entre Colombia y Venezuela. Y lo hizo entre el 2024 y lo hizo también hasta el 2024, 22 al 24, perdón. Desde esas pistas, ahí se ha estado despachando una cuestión de cosas. Todo eso ha salido en el indictment. Y eso no es una acusación abstracta, es una realidad. Y es un mapa operativo. Las ubicaciones exactas en la frontera entre Apure y el oriente colombiano, allí podrían estar. Y eso no está en ningún mapa oficial. Eso lo controla el ELN de manera territorial y sigue siendo un gran problema, por supuesto. Y estas rutas de entrada y de salida de estas pistas
nadie, todavía no hay una presencia efectiva. Ahí está la selva del Catatumbo, por ejemplo, las zonas de Arauca, Baupe, etcétera. Y los contactos humanos del ELN que pueden moverlo también no necesitan negociar con el ELN como si fueran extraños. Él tiene relaciones de esto. Y tendríamos que ver los precedentes de ese tipo de fuga que se podría dar. Eso solamente es resistir un poco, pero recordemos que en Colombia en algún momento tomaron de rehén a alguien, lo secuestraron, nadie los pudo encontrar. Entonces, eso sería probablemente el último movimiento que se podría hacer. Se podría dar una desaparición de Diosdado Cabello en esta semana. Y esto, señores, no es ciencia ficción, porque lo estamos viendo todos los días, todas las filtraciones que se dan y todo lo que está ocurriendo en este momento. Y si Washington le dio a Delcy 72 horas para resolver el problema de Diosdado Cabello, tienen que estar viendo eso. Y una vez que le digan eso y le dicen, me dieron 72 horas porque lo tuyo tiene que tener un final, y si Delcy, que no creemos que lo diga, porque es la tipa más traicionera del mundo, muy bien, podríamos ver entonces que se dé básicamente algo que ya tiene precedentes, personas que han escapado. Tenemos que ver cómo han sido las guerrillas en América Latina, cómo han sido estas historias que hemos visto ahí en Colombia desde hace mucho tiempo y cómo ellos se han quedado allá, han hecho lo suyo, se han llevado personas secuestradas e incluso Estados Unidos ha tenido que ayudar a veces, pero estas personas desaparecen casi literalmente de eso. Diosdado Cabello está tratando de buscar una posible fuga de esta manera para no aceptar ni ir a Brasil ni aceptar nada de esto porque no confía en nadie y probablemente lo podemos ver. Tenemos que ver que esto ha ocurrido también en diferentes países, incluso aquí en Panamá, en Darién, hubo mucha falta de control hasta que vinieron los norteamericanos y ya hemos podido ver un poco más lo que es la migración, etcétera. Pero básicamente es esa la jugada que puede tener Diosdado Cabello y su caída se podría dar de esa manera y eso es lo que estamos viendo en este momento. De hecho, Manuel Antonio Noriega consideró exactamente lo que Diosdado podría hacer y eligió no hacerlo, porque también Noriega pensó en que podía irse a algún lugar. La diferencia es que no había una guerrilla real que lo conoce personalmente. Pero cuando hay alguien con poder como Diosdado Cabello, y que la historia lo ha dicho, simplemente Diosdado, ya lo hemos visto en otras cuestiones, por ejemplo, Escobar estuvo en la catedral, en la selva, o sea, hay de estas cuestiones. Noriega consideró la selva también, pero no lo hizo al final. Y hay muchísimas cuestiones. 10 años escondido en la ciudad, Abimael Guzmán, líder del Sendero Luminoso, es el presidente más perturbador porque logró lo que ningún otro fugitivo en la lista que estamos viendo ha logrado, esconderse durante más de una década. Y esto fue en Lima, Perú, por supuesto, y dirigía desde la clandestinidad una organización. Eran otros tiempos y es verdad, no huyó a la selva, no hizo nada, sino que simplemente se quedó de esa manera y no lo podían agarrar. Claro, ahora hay más tecnología y hay más de esto, ¿no? Esto hay diferencias ya entre Diosdado Cabello con los anteriores porque el caso de Diosdado Cabello con el ELN es bastante diferente de todos estos precedentes, porque ni Noriega, ni Escobar, ni Guzmán, ni ninguno de estos tenían esta combinación que Diosdado Cabello sí tiene, y que es el conocimiento personal y operativo de este territorio que sería su refugio. Pero, por supuesto, Estados Unidos ya tiene esto desde hace años atrás, saben esto, y Craig Feller del Comando Sur en el 2020 se lo dijo a Donald Trump y a Marco Rubio, a todos ellos. Marco Rubio era congresista, pero siempre estuvo del lado de Donald Trump y por supuesto que era del Comité de Exterior, que tenía que ver con estas cuestiones. ¿Y qué era? Hay un revolú con el ELN. Hay una cuestión que allí no se puede hacer otra cosa que no sea militar. Algo como que ocurrió también en los tiempos de esas cuestiones de Colombia y simplemente ahora mismo estaría dándose lo mismo con Diosdado Cabello, pero esta vez se han anticipado. Miren la extracción que lograron con
con Maduro, con información de Delcy, etcétera. Así que es lo mismo que estaríamos viendo acá. Así que Carlos Pasquini, desde Panamá, díganos ustedes aquí abajo qué opinan.